Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del mundo hípico que veo. Nos toca hacer ahora un poco evaluación y crítica de lo que vimos de la Breeders' Cup 2025. Muchísimas realmente y muy interesantes escenas a lo largo de la pista de Del Mar el viernes y el sábado. Y yo voy a empezar señalando ciertos aspectos que realmente me gustaron muy poco. La eterna manía de colocar las pistas en una condición que lo que se pretende es que los caballos marquen tiempos más allá de lo lógico. Ya no solamente se recurre a la figura del run-up. El run-up es la distancia en la cual está realmente el aparato de partida, que no coincide exactamente con la distancia de la carrera. Se coloca un poco más lejos para que los caballos, cuando pasen por el ojo mágico que marca el primer poste, ya vengan a toda velocidad, lo cual evidentemente altera todos los tiempos de la carrera. Por lo tanto, todos entendemos que el run-up se utiliza como un recurso para que los tiempos de las carreras sean más rápidos, porque se miden, como digo, ya con los caballos en plena velocidad. Corren unos metros adicionales que no entran dentro del cronómetro, sino que este se dispara cuando ya los caballos vienen a full velocidad. La pista estuvo en condición excelente, por supuesto, tanto la de arena como la de grama, pero esas velocidades absurdas que los caballos pueden en un momento alcanzar por un agarre especialmente bueno, son sobre todo más peligrosos y pueden causar más lesiones en aquellos hipódromos como el de Del Mar, que tiene 4 codos. Las lesiones fatales hubo una, y una ya es mucho. En la primera carrera de sprint tuvimos lamentablemente una yegua que se fracturó la pelvis y que tuvo posteriormente pues que ser aliviada en su dolencia de una manera drástica. El primer punto de esa pista excesivamente rápida es tal vez menos grave que el punto de la excesiva cantidad de caballos retirados que hubo en la tarde. Y la excesiva cantidad de caballos retirados que hubo de manera sorprendente, de última hora, en el último momento, incluyendo caballos de los estelares en sus respectivas carreras. La gran estrella de la tarde del continente americano no pudo correr. Ya 48 horas antes de la carrera supimos de su inoportuna fiebre y eso sacó de la carrera a una de sus figuras más atractivas. Las desapariciones de última hora de las carreras que molestaron un poco más, incluyendo a una que está en litigio en este momento o que va a entrar en litigio, que es la del caballo Guaita Barrio, suena bastante extraño que un caballo, después que ha sido ensillado, que sale montado por su jinete del paddock, que llega hasta el punto de partida de la carrera, es de repente retirado por el veterinario de guardia por razones que hasta ahora son desconocidas. Se presta a muchas interpretaciones, que yo estoy seguro había una razón de peso por la cual retirar el caballo de última hora. ¿No creen ustedes que es totalmente innecesario que caballos de esta jerarquía, como Guaita Barrio, que había ganado la Classic hace 2 años, y el caballo Mystic Dan, ganador del Derby, no hayan podido ser retirados con cierta anticipación si realmente tenían algo que ponía en peligro su bienestar físico y por supuesto con el debido respeto a los apostadores
que cuando un caballo entra a cuadrar en un aparato y alargar en una carrera, están confiando en el espectáculo que están viendo y que los caballos están absolutamente sanos para poder defender el dinero que en sus patas ha sido jugado. Y hay que esperar al último momento para retirar los caballos. Ya es mala suerte per se que tu caballo se enferme a 24 horas o 48 horas de la carrera, muchos de ellos después de haber atravesado medio mundo para venir a correr hasta California. Pero lógicamente desluce una barbaridad el hecho de que se hayan producido la cantidad y la calidad de los retiros que hubo este año. Y la última gran sorpresa que se produjo fue en la otra gran carrera, en la carrera principal de los 5 millones sobre grama, donde por primera vez, en la historia del hipismo, un caballo que la mitad de su campaña la había hecho en carreras sobre obstáculos, ganó la Breeders' Cup Turf. En una sensacional atropellada, los 400 finales de esta carrera se remataron en 22.8 centésimas. Ese es un ritmo de salida de primeros 400 metros y no de final de milla y media. Este caballo corrió y lo demás es cuento. Venció al famoso trotamundos Rebels Romance, el caballo del Sheikh Mohammed, el caballo de Godolphin, que cayó con todos los honores en una carrera donde la famosa potranca Minnie Hawk acusó, creo yo, que la fuerte campaña de estos 3 triunfos en las Hawks y la pérdida en fotografía del Arco del Triunfo, y finalmente la venció el cansancio y le sobraron un poquito de metros esta vez. No muchos, pero lo suficientes para que no terminara en la posición que todos creíamos que podía ocupar, que era la del primer lugar. El hecho de que este caballo haya ganado la carrera ha dejado asombrado a mucha gente que no tiene dentro de su esquema el hecho de que los caballos que corren las carreras de obstáculos en Inglaterra, Francia, Irlanda, especialmente en Europa, en Japón también se están corriendo ahora, para variar, carreras sobre obstáculos. Son caballos pura sangre exactamente igual que los que corren en plano. Lo único que por supuesto son caballos que corren distancias mucho más largas, que comienzan prácticamente ya a partir de los 3.000 y 3.200 metros de las 2 millas y que corren hasta esa famosa carrera que se conoce en el mundo como el Grand National, donde los caballos corren prácticamente durante 10 minutos y un poco más, pero las carreras se corren ahora, en esta época del año, porque las pistas con el invierno, las pistas de grama se vuelven bastante más peligrosas. No se puede correr a velocidades tan aceleradas porque se tiende a resbalar con mucha más facilidad. Entonces, las carreras de obstáculos, a aquellos que les gusta la velocidad pura y simple, les gustan menos. A los que les gusta la valentía, el coraje, la estamina o la resistencia, les encantan y les gustan mucho más que las carreras sobre plano como las conocemos nosotros. ¿Qué otro aspecto podemos destacar? El hecho de que este año se apostó menos dinero, lo cual es poco lógico si uno lo ve por el simple crecimiento vegetativo que todos los años tienen, aunque el costo de las apuestas vale lo mismo y no ha variado en estos últimos años. Sí hay un efecto inflacionario en el bolsillo de que la gente cada año crece un poco más el monto apostado porque hay más público que se incorpora a este deporte que el que se retira de él. Con la gran preocupación que este año hubo un cambio en la tendencia. Y con la gran preocupación que ese cambio viene aparejado por las enormes críticas que han surgido
desde que están permitiéndose las apuestas COV, de las que ya hemos hablado también en un episodio anterior, y que son las apuestas asistidas por computadoras. Por primera vez en la historia del hipismo, haciendo que los montos en las grandes mítines, en vez de ir creciendo, se están reduciendo porque mucho público se está considerando que hay desigualdad. Ese tema ya lo hemos hablado, los que tengan curiosidad, véanlo, que lo tienen en YouTube. Raro, pero este año se jugaron aproximadamente 180 millones de dólares en Del Mar, cifra que es menor que la que se jugó en estos años más recientes. Otro punto que pone la Breeders' Cup sobre el tapete es este omnipotente poder que tienen los veterinarios oficiales por sobre los veterinarios privados particulares. Eso de alguna manera va a tener que intervenir HISA en los Estados Unidos más a fondo y ver cómo puede haber alguna mediación para que en un momento dado no suceda un hecho tan absolutamente desagradable como este del que hemos hablado hace rato, de que si había sospechas o había, porque los veterinarios oficiales del hipódromo están permanentemente allí y están viendo lo que sucede todos los días de entrenamiento y demás, y están al tanto de saber los chismes, digámoslo así, y los rumores de caballeriza que hay dentro del hipódromo. Si ellos tienen sospecha de que algún caballo no anda todo lo bien que se supone que debe andar, ¿qué lógica tiene esperar a que el caballo vaya a entrar a cuadrar para largar en la carrera para que se produzca el retiro en ese momento del caballo? Porque una cosa es que suceda un accidente inesperado, impredecible, mientras un caballo, después que ha sido ensillado, se dirige hacia el aparato de partida y ocurre un incidente. Eso ha pasado muchas veces y lamentablemente el caballo no puede correr, pero sin que ocurra absolutamente nada. O sea, esperaste a ese momento para producir esa decisión. ¿No creen ustedes que con eso se abona el terreno a los que sostienen que en alguna carrera puede haber habido una mano peluda moviendo esas jugadas de último momento por una particular intuición de que algún caballo no iba a terminar participando? Bueno, suponemos que habrá las investigaciones a fondo de todo, los dueños que se consideran perjudicados que ejerzan pues los derechos que les corresponden, y que si esto llega a tribunales o a juicios, pues que ellos decidan si han ocurrido cosas extrañas o no han ocurrido cosas extrañas. Como les dije, yo no quiero hacer de esta charla periódico de ayer. Ustedes todos vieron las carreras. Si no las vieron, véanlas. Hay muchas carreras excelentemente buenas. Me alegré mucho que ganara el caballo de Godolphin la milla en grama. Volvió por sus fueros, como dicen, el caballo Notable Speech, siendo en este momento el mejor millero del mundo, sin ninguna duda. Y en la arena los caballos de Baffert brindaron un bello espectáculo en un final que se dilucidó por nariz y lograron primero y segundo lugar. Sobre los potrillos tengo una opinión muy particular para ir terminando el comentario. Yo no quedé para nada impresionado personalmente por los potrillos dosañeros americanos. Estoy totalmente seguro, y algo escribí en uno de los posts de X, que ahora nos viene una avalancha hasta el primer sábado de mayo que se corre el Derby, diciéndonos lo extraordinarios que son esta nueva generación que va a entrar, la maravilla que van a ir surgiendo. Pero yo precisamente de los caballos que más hablan
que son unos fenómenos. Por fin vamos a tener unos caballos de una calidad superior a las habituales de los últimos años. A mí no me impresionaron para nada la carrera juvenil, la que ganó el caballo Ted Noffy, que mantuvo su invicto, al otro famoso caballo tordillo igual que el Brandt, que llegó tercero. Me parecieron más de lo mismo en el sentido de que son dos caballos que no andan cómodos en los 2000 metros y que no le van a aportar nada nuevo que no hayamos visto ya en las generaciones pasadas. Tal vez el caballo diferente que teníamos en estos últimos años era el que no pudo correr la Classic el sábado, el caballo Sovereignty, que tuvo que ser retirado pues por esa inoportuna gripe o fiebre, digamos, de última hora. Y este caballo Ted Noffy a mí no me impresionó para nada. Hizo un movimiento raro ya cerca de la meta. Yo no he oído exactamente a qué atribuyó el jinete ese movimiento, así es que me dio a entender que el caballo, una vez que llegó a cierta distancia, ya no estaba igual de cómodo, cosa que era mucho más evidente en el otro tordillo invicto antes de la carrera, que era el caballo Brandt, el famoso caballo que corre con el remolino ese raro que hace con su mano izquierda. Brandt evidentemente creo que dejó clarísimo que va a ser un caballo que va a andar incómodo una vez que las carreras pasen de los 8 furlongs. Yo diría que va a ser un típico caballo que va a tener que correr en carreras de una sola curva. No va a tener, porque su capacidad no le va a dar para llegar arriba de los 1800 metros, por lo tanto en las carreras de las 4 curvas que le pueden servir para descansar un poco mientras las transita y hacer el cambio de manos que le corresponda y demás, ayudarse y aliviarse un poco con eso, creo que no le va a servir de mucho. Tal vez Ted Noffy sí, ya demostró que aquí corrió 4 curvas, pero 1700, 1600 metros, de allí al cuarto de milla adicional hasta el Derby en 2000, y después de ahí a distancias superiores, que afortunadamente él no la correrá, porque todavía el año que viene el Belmont se va a correr en Saratoga porque sigue en obras Belmont Park. Creo que estamos una vez más ante lo mismo, y es que la cría no ha cambiado en Estados Unidos, señores. Los caballos son hijos de los mismos caballos y de las mismas yeguas. Cuando digo de los mismos, si no son exactamente de los mismos, de las mismas líneas sanguíneas, es decir, de la misma genética. Ningún caballo americano, definitivamente, y cuando digo ninguno, muy pocos caballos americanos andan cómodos arriba de los 9 furlones, llegan a los 10, porque si usted pone 20 caballos a correr una carrera y los 20 están cojos, alguno gana igual la carrera, siempre le va a ganar alguno. No es lo mismo competir en 2000 y más metros que participar. Nos hemos acostumbrado a que los caballos norteamericanos participan. Agarren ustedes cualquiera de los derbis de los últimos años, tanto los que se han corrido en 2000 como los que se han corrido en su distancia original de 2400 o de los 12 furlong. Un 20% de los caballos que están en la carrera realmente compiten. El resto participan durante ciertos metros. Y después, en los últimos 2 furlones, ya no compiten, ya solamente participan. Así es que todas esas alabanzas que he leído por algún lado sobre este par de potrillos, pues a mí me dejan bastante más frío. Ojalá yo esté equivocado. Quedó una buena noticia que ya está más que confirmada a los días de la carrera, que es que el caballo Journalism, elogiado, alabado, elevado a los máximos altares, después hundido al foso, en fin, el caballo va a correr a los 4 años. Sí va a correr el año que viene, cosa que no se sabe ahora de nuestro
querido Sovereignty, el cual está en un misterio, un silencio, recuperándose de su fiebre y de su gripe, pero hay un silencio sepulcral sobre si el caballo va a ser de una vez llevado a la reproducción. Ojalá continúe en campaña el año que viene. Estos dosañeros que hemos visto este año, yo ni pierdo el tiempo hablando de ellos porque estamos en noviembre, señores, y lo que van a terminar siendo esos caballos posiblemente pues ni se parezca a lo que son en este momento. Por tanto, felicitaciones a los propietarios de Ted Noffy, que ganó, mantuvo su invicto. Todos celebraron como que pues era lo que estaba esperando ardientemente la afición hípica, pero estamos hablando de un caballo que todavía no ha cumplido los 3 años de edad. Así es que paciencia, que ya habrá tiempo para llenarlo de alabanzas en la medida que él responda a todo lo que de él se espera, o sea, una vez más, una gran decepción. Yo solamente les dejo ahí la reflexión. Recuerden cuántos de los caballos que en los últimos 40 años han ganado el título de campeón dosañero han sido luego campeones a los 3 años. O qué cantidad de caballos que ganaron la Breeders Juvenil ganaron después el Kentucky Derby. Y también se van a llevar una gran sorpresa. Creo que hemos hecho un resumen. Me disculpan los que crean que me he ido simplemente por el lado de la crítica. Disfruté una barbaridad las 2 tardes de carreras, visualmente muy bonitas. La pista fue acomodada para que brindara un espectáculo especialmente de velocidad. Se privilegió un poco el show por sobre a lo mejor algunas otras cosas, lo cual es simplemente materia de opinión. Así es que felicitaciones a Del Mar. Vamos a ver cuándo le volverá a tocar. Ya sabemos que el año que viene es en Kinnelon, el corazón de Kentucky, y el siguiente año es en Nueva York, en la reinauguración del hipódromo de Belmont. Mientras tanto, queda un panorama hípico ya de fin de año que se va a reducir a algunas pocas carreras interesantes, las principales de ellas en Japón. Queda la Japan Cup, que es una carrera tremendamente importante, y volveremos a ver a Forever Young en Arabia Saudita en febrero. Ya sus dueños dijeron que de todo mediar, por supuesto, en condición normal, el caballo aparentemente ha regresado muy bien de la carrera, pero lo volveremos a ver en el mes de febrero en los 20 millones de Arabia Saudita. Ojalá que se anime contra él y esté en plena condición alguno de los importantes caballos americanos que quedan, que no son muchos. Va a quedar Baeza también, afortunadamente, otro de los tresañeros tremendamente carismático que surgió este año. Por cierto, que su madre finalmente, que era una especie de joya intocable, la terminó vendiendo en una subasta el día siguiente de las Breeders, su dueño, en la cantidad de $5 millones. Todos sabemos, y quien no lo sepa, le recuerdo que Puca ha sido la yegua con 3 hijos importantísimos en los últimos 3 años y que está en la flor de la vida, y espero no empavarla, aparte de 2 hijos que tiene, no en edad de correr todavía, los nuevos cruces que sus nuevos propietarios inventen con ella. Ha habido unos precios exorbitantes en las subastas. La madre del potrillo Ted Noffy, que tan tibio entusiasmo ha despertado en mí, no lo ha hecho en otras personas que saben mucho más que yo, y pagaron 6 millones y pico de dólares en esa misma subasta por ella. Así es que parece ser que Ted Noffy va a ser un gran fenómeno. Esperemos a ver qué sucede. Amigas, amigos, suficiente. Carpetazo
a la Breeders' Cup 2025, que los caballos que van para la reproducción, para la cría, machos y hembras, muchos que salen, corrieron su última carrera, que les vaya extraordinariamente bien, sean grandes mejoradores de las próximas generaciones y que los que queden en actividad el año que viene nos brinden una camada de caballos para el año 2026, es decir, los caballos nacidos en 2023 que entran ahora a los 3 años, llenos de grandes emociones y espectáculos, y podamos aquí alabarlos y criticarlos en la medida que en todas partes del mundo vayan realizando sus campañas. Hasta la vista, baby.